Gedeón es el prototipo, es el ejemplo de lo que somos todos y cada uno de nosotros, hermanos. Voy a rescatar lo que dije antes de ayer y lo que dije ayer en la mañana y lo que dije en la noche. Todos nosotros tenemos un llamado al liderazgo. Todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a dejar una marca en nuestra generación. Si definimos el liderazgo desde el punto de vista espiritual, porque si lo definimos nuevamente desde el punto de vista del mundo y de la gente, usted va a necesitar tener muchos seguidores. Usted va a necesitar tener una cuenta en las redes sociales de 20 millones, de 30 millones de gente que le sigan. Pero no es popularidad, no es números, es marca, es destino eterno, es propósito, es cumplir con la voluntad de Dios en el entorno donde Dios nos haya puesto. Y eso es lo que desafía a Gedeón. Dice el libro de Jueces 6, 11 al 16, entonces el ángel del Señor fue, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás, el Abieserita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, oh valiente guerrero. ¡Qué salud! El Señor está contigo, valiente guerrero. Cuando le dicen esto a Gedeón, usted ve la circunstancia en la que está Israel. Invadida por los madianitas, subyugada. Los madianitas entraban, robaban todo lo que había, quemaban todo lo que quedaba. El pueblo de Israel se estaba muriendo de hambre. La gente estaba en desesperación. Y aquí viene el ángel y lo primero que le dice: el Señor está contigo. Y lo segundo que le dice es algo que Gedeón duda hasta la saciedad. Como muchos de nosotros a veces dudamos de lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuántas veces yo le he ido a decir al Señor: Señor, hasta ahí yo no sé, yo no creo que yo voy a llegar, yo no creo que yo pueda, yo no creo que yo tenga la capacidad, yo no creo que yo tenga la historia, yo no creo que yo tenga la preparación, yo no creo que yo puedo ser ni siquiera como fulano o como sutano, esos grandes hombres de Dios que son fruto de mi admiración. Yo no creo, Padre, que yo llegue hasta ahí. Y la respuesta de Gedeón va en ese mismo sentido. Dice Gedeón: oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Qué quiere decir Gedeón con esto? Lo que muchos de nosotros pensamos, que las circunstancias dictan la presencia de Dios. Si las circunstancias no son favorables y están conmigo, entonces yo determino que Dios no está conmigo. Porque la idea que hay, inclusive en el mundo, es que si Dios está ahí, no hay mar rojo que hay que cruzar, no hay un desierto que hay que atravesar, no hay que montarse en una barca que se está sacudiendo, moviendo y que está a punto de hundirse. Si Dios está ahí, todo es en colchones, con aire acondicionado, con amortiguadores, por los sitios donde sea duro, porque Dios está ahí. Entonces Gedeón responde desde la perspectiva del hombre humano, que considera que si Dios está conmigo, todo tiene que estar de acuerdo al bien que yo conceptualizo como bien. Porque la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero usted tiene que preguntarse: ¿qué es el bien en el concepto de Dios? Cristo va a la cruz, ese es el bien en el concepto de Dios. Saulo de Tarso está huyendo y ese es el bien en el concepto de Dios. Juan desterrado en la isla de Patmos, ese es el bien en el concepto de Dios. Porque el concepto de Dios del bien es que Él sea glorificado en nuestras vidas. Así que Gedeón dice: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han estado diciendo? ¿No nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y era verdad lo que estaba diciendo Gedeón. Ahora hay que ver que Dios ve lo que nosotros no vemos en nosotros. Dios ve en ti lo que tú no ves en ti. Dios vio en Pedro lo que Pedro no estaba viendo en él. Dios lo vio. Y cuando Gedeón es confrontado por Dios,
en cuanto a ir a los madianitas para librarlos, verso número 15, esta es la respuesta de Gedeón. Oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar? ¿Con qué podré yo librar, a Israel? He aquí, mi familia somos los ovalles. ¿Usted ha visto algún ovalle que haya llegado a ser presidente? ¿Sí? ¿Algún ovalle que haya llegado a ser general? Dice Gedeón, la más insignificante de la familia de Manasés la mía, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. ¿Cómo te ves tú delante de Dios en sus propósitos? Cuando Dios te dice que tú eres un varón valiente, un varón esforzado, que en ti está la semilla que Él ha sembrado desde el principio de la creación, de ser un hombre que marca destino, de ser un hombre que hace camino, de ser un hombre que rompe las rocas, de ser un hombre que se enfrenta a la marea y cruza al otro lado. Esa es la manera en que Dios te ve, porque eso es lo que Dios hace en ti. Porque no depende de ti, de tu fortaleza y de tu capacidad. Depende del poder de Dios que está actuando en ti. Depende de la gracia del Espíritu Santo que Él ha depositado en tu vida. Y cuando Dios te ve a ti, ve el potencial que hay en ti, más allá de lo que tus ojos ven. Y más allá de lo que otros también ven en ti. Porque hablábamos de la crítica el día de ayer, y la gente que te conceptualiza y te murmura y te critica y te define de acuerdo a los términos, porque mira, ese muchachito, ese niño, fulano, sultano. Dios te dice, eres varón esforzado y valiente. Y la otra parte que dice el Señor, verso número 16, es: pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En otra palabra, mi hermano, no estás solo. Yo estaré contigo. Dios no te comisiona y te abandona. Dios te comisiona, te da recursos y te acompaña. No vas a pelear solo esta batalla. Esta guerra no es tuya, es del Señor. Tú solamente eres instrumento. Tú solamente eres guerrero, tú solamente eres soldado. Pero el capitán y el general que va delante de ti es el Señor. Mire lo que pasa, hermano, en la vida de la iglesia del Señor. Y yo quisiera destacar, otra vez está en su material, 3 cosas importantes que definen el que nosotros despertemos a la realidad de nuestro liderazgo. El primero de ellos es la importancia de la oración. La importancia de la oración. Si tú quieres descubrir el propósito de Dios en tu vida, si tú vas a alinearte con lo que Dios quiere hacer en ti, tienes que ser una persona de oración, un hombre de oración. No solamente de calidad de oración, sino de mucha oración, de tiempo con Dios, de buscar presencia, de estar delante de Dios, de acostumbrarte a hacer de la oración el pan nuestro de cada día. Dice la palabra del Señor que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino sobre ellos del cielo, como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban orando. ¿Cómo tú puedes esperar que Dios te use si tú no oras? ¿Cómo tú puedes esperar que Dios te va a dar poder si tú no oras? Si no pasas tiempo con Dios en oración. Los misioneros de antes nos decían: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. No hay poder si no hay oración. En la oración está el poder. Hay que levantarse en la mañana temprano para buscar la presencia de Dios.
Hay que hacer costumbre de levantarse en la madrugada para orar, si ese es el único espacio que tenemos para estar a solas con el Señor. Porque en la búsqueda de la presencia de Dios en la oración es que se determinan los destinos eternos de los hombres que marcan la ruta en el tiempo y en la vida en que estamos viviendo, y lo fue también en el pasado. Daniel fue un hombre de oración. Nehemías fue un hombre de oración. Jesús fue un hombre de oración. Y uno encuentra eso contradictorio porque Jesús era Dios. Sin embargo, a cada ocasión encontramos que andaban buscando a Jesús y Jesús estaba orando. Antes de elegir a sus discípulos, una noche entera orando. En medio de un milagro, sube al monte, sus discípulos se van, están ya los discípulos se van, él está todavía en el monte orando. O tienes que aprender el secreto, mi hermano, de una vida de oración. Detrás de un hombre poderoso hay una oración poderosa. Detrás de un hombre débil hay una vida de oración débil. Y te decía el día de ayer que en el día de hoy tenemos que ser hombres fuertes. No hombres bravucones, ni hombres que buscamos pleito, ni hombres que nos enfrentamos. No. Hombres fuertes en el sentido de hombres que estamos dispuestos a dar la batalla. ¿Cómo la damos, hermano? De rodillas. De rodillas. La reina de Inglaterra, la reina Isabel de Inglaterra, decía que ella le tenía más miedo a las oraciones de un hombre que se llamaba Juan Knox que a un ejército que viniera en contra de Inglaterra. Oiga eso. La reina de Inglaterra decía: yo le tengo más temor a las rodillas de Juan Knox orando que a un ejército que venga en contra de Inglaterra. ¿Cuánto necesitamos que hayan hombres que levanten el estandarte del poder de Dios a través de la oración? La importancia, mi querido hermano, de ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 4 verso 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le contestó: jefes del pueblo y ancianos. ¿Quién era Pedro antes de Hechos capítulo 2? ¿Quién era Pedro antes de Hechos capítulo 4? El cobarde, el ambivalente, el que negó al Señor y salió huyendo y corriendo, bruto, porque era un hombre sin letra y del vulgo, no sabía ni leer ni escribir. Pero ¿quién era Pedro lleno del Espíritu Santo? Hermano, un predicador, un poderoso hombre de Dios, una persona que los hombres y mujeres que estaban en contra del evangelio no podían resistir sus palabras. Y mire lo que dice el verso 13 del capítulo 4: y viendo la valentía de Pedro y de Juan, teniendo en cuenta que eran hombres sin letras, indoctos, sin ninguna educación, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Alberto, nosotros identificando la vida de Pedro, la seguridad que Pedro tenía para hablar de lo que él sentía, el Espíritu Santo le quitó el miedo. Le quitó el miedo. Y él solamente hizo y habló y dijo lo que sentía en su corazón decir. Sencillamente. Porque vino el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros queremos preparar todo un tipo de estilo de cosas, de cómo hacer las cosas, y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para hacer las cosas. Porque queremos que solo tener el control y no darle el control al Espíritu. Y queremos impresionar más de lo que queremos servir. ¿Alguien me entendió? Queremos impresionar más de lo que queremos servir. Pedro pudo haberse presentado allá y en vez de predicar ese poderoso mensaje, de hecho capítulo 2, pudo decir: bueno, señores, yo me llamo Pedro, yo soy un pecador, ustedes saben. Yo fui el que negué al Señor, yo lamento mucho, pero yo fui de los que salí corriendo. Y yo ni sé qué decirle, señores, porque de verdad yo ni merezco estar aquí diciéndole esto. A mí me da esta vergüenza pararme. ¿Esa fue la predicación de Pedro? No fue la predicación de Pedro.
¿Usted sabe lo que dijo Pedro? Ustedes negaron al santo y al justo. Pero ¿y qué pasó con Pedro hace 40 días? Porque aquí no estaba el Pedro que negó, sino el Pedro que fue perdonado. El Pedro lleno del Espíritu Santo, que estaba dispuesto a decirle a la gente: ustedes cayeron en lo mismo que yo caí. Vengan a donde yo encontré, que van a encontrar también. Hermano, usted sabe cuántos talentos hay sepultados en las iglesias. Cuántos talentos sepultados detrás del temor, detrás de la vergüenza, detrás de la culpa, detrás del miedo, detrás del apocamiento, detrás de la autocondenación, autoconmiseración. ¿Sabe por qué sucede todo eso? Porque no somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque estamos llenos de nosotros mismos. Y estamos más preocupados por lo que dijo un momentito, por voy a impresionar, voy a caer bien, me van a aplaudir. Cuando Dios te dice, lo que tienes que pensar es: me vas a impresionar, le voy a caer bien a Dios, me va a aplaudir el Señor cuando yo cumpla con lo que Él quiera que yo cumpla. Y a Pedro se le olvidó todo lo demás. Sí. Algo que siempre llama mi atención cuando queremos impresionar es que nosotros muchas veces queremos que Dios recompense en público lo que no hacemos en privado. Así es. La Biblia dice: entra a tu aposento, cierra la puerta y habla a tu Padre y tu Padre que ve lo secreto, entonces te recompensará en público. Así es. Cuando Daniel oyó el edicto de que lo iban a tirar los leones, lo iban a matar, sea lo que sea, dice que se fue a su habitación. Él no le dijo: oren por mí porque me van a tirar los leones. No, él se fue a orar porque él tenía una disciplina de oración. Lo interesante de ese orar fue que dice el libro de Daniel capítulo 6 versículo 3: como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes, tenía esa disciplina. Nada cambió en el schedule de Daniel. Nada cambió en la agenda. Mañana me tiran a los leones, voy a comenzar a hacer como dice, un lobby para ver si no me tiran. No, mañana me despierto, me levanto, 3 horas de oración, presencia de Dios, y Dios está en control. Aleluya. Dios está en control. Haz la voluntad de Dios siempre. Amén. Y déjale los resultados a Dios. Haz la voluntad de Dios siempre y déjale los resultados al Señor. Déjale los resultados al Señor. La tercera cosa, son 4 que quiero destacar sobre despertar ese líder que hay en nosotros, es la importancia de vivir una vida santa. Hemos hablado de esto y yo creo que esto no se puede, hermano. Llamados, sueños, anhelos, proyectos, virtudes, talentos se pierden por falta de santidad. La santidad es la zapata que sostiene lo que tú haces para Dios. Y si no hay zapata sobre la cual tú puedas afincar, no hay edificio que puedas construir. Y el edificio se construye en la santidad. Dice 1 Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres, lo macho masculino, hermano, los hombres, usted y yo, el sexo masculino, los varones, quiero que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La santidad es lo que te da autoridad. No es gritar duro, no es gritar fuerte. La santidad, la integridad significa que a una persona no la pueden agarrar por ningún lado porque no hay por dónde tocarle. La autoridad de Jesús venía de que Él podía decirle a la gente: ninguno de ustedes me puede redarguir de pecado. Y la gente tenía que quedar con la boca cerrada porque nadie lo podía hacer. Esa era la autoridad de Jesús. Dice el libro de Job capítulo 31 verso 1: he hecho un pacto con mis ojos. ¿Cuántos han hecho pacto con sus ojos aquí? ¿Cuántos han dicho: yo hago un pacto con mis ojos, que van a ver las cosas santas, las cosas puras, las cosas que agradan a Dios, que estos ojos van a filtrar, van a rechazar TikTok, Instagram,
Facebook, lo que sea que llegue a la pantalla de mi celular, yo hago un pacto con mis ojos. Alberto, tengo que llegar ahí con mi boca. Y con mi boca también, pastor. Con mi oído. Con mis manos. Gloria a Dios. Con mis pies. Gloria a Dios. Porque ahí están Porque la vida santa envuelve todo. Todo lo que son. Comienza por los ojos, ¿verdad, pastor? Sí es. Y por los oídos. Porque los ojos y los oídos son los canales que alimentan tu alma. Tu alma se alimenta por lo que entra por aquí y lo que entra por acá. Lo que entra a tu alma, tienes que hacer pacto de santidad. La importancia del testimonio y el ejemplo para despertar el liderazgo. Dice Pablo, sean imitadores de mí y presten atención a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Hermano, ¿cómo usted me va a decir a mí, cómo yo le puedo decir a usted que una persona que tiene un testimonio intachable en la iglesia del Señor, como por ejemplo mi hermano Morales, no es un líder de influencia en nuestra iglesia? Porque él no tiene Facebook, porque él no tiene seguidores, porque él no tiene una lista de gente. ¿Cómo usted me va a decir a mí que una persona que ha construido su vida alrededor de la palabra de Dios y que nosotros sabemos el carácter, la vida que lleva, no es una persona que impacta nuestras vidas porque no tiene carisma, porque no puede reunir 10,000 gente y pararse en un estadio? El testimonio es lo que ha marcado la vida de muchos de nosotros para seguir a Cristo y para seguir pisando las pisadas de gente que pisó antes que nosotros y supo dónde pisar. Testimonio. Lo último, hermano, la importancia de la fidelidad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. A veces uno se pone triste porque uno ve que no hay crecimiento en la iglesia o en las iglesias. Vamos a hablar en sentido general. Y uno se pregunta por qué esta iglesia, 50 miembros, quizá en el caso de nosotros 300 personas, y usted ve que hay otras que tienen 10,000, que tienen 15,000, que tienen 20,000, y así por el estilo. Y no es que yo crea, usted sabe que hay que tener mega iglesia por tener mega iglesia y ese asunto. Yo lo que pasa es que soy un creyente de que tenemos que predicar el evangelio a toda la tierra y ganar la mayor cantidad de almas que nos sea posible en el menor tiempo que nos sea posible. Eso es lo que creo. Pero cuando usted ve que hay a veces proyectos pequeños que se quedan pequeños, usted se pregunta si esas personas son capaces de manejar algo grande. Porque si con lo pequeño que tienen se les vuelve un lío y no saben qué hacer con lo que tienen pequeño, imagínense usted si se les vuelve grande. Imagínense usted si se les vuelve grande. El principio de Dios es que si el Señor te dio 5 talentos y tú lo multiplicaste en 10, el Señor te va a dar 10 más. Que si tuviste 2 y lo multiplicaste en 4, el Señor te da 4 más. Y si tuviste 1 y lo escondiste porque hasta eso te dio miedo, el Señor te quita el del que tú tienes y se lo entrega al que tenía 10. Y tú vas a preguntar, pero Señor, pero esa iglesia está llena de gente. Bueno, es que ellos pueden aguantar eso. La reprensión del Señor a las iglesias de Apocalipsis es: si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero de su lugar. Y el candelero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, son las iglesias. En otras palabras, Dios le dijo a algunas iglesias: si tú no te arrepientes y te arreglas y vuelves a la fidelidad a mí, yo te voy a quitar de en medio. Y voy a permitir que otra que está siendo fiel a mí sea la que eche para adelante. Porque el principio de fidelidad es un principio de multiplicación.